Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos otra vez con Ian. ¿Todo bien, Ian? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Excelente, excelente como siempre. El día de hoy tenemos un tema que se desprende un poco de los dos últimos videos que subimos al canal en que respondíamos a las principales objeciones de un maximalista de BTC. El día de hoy vamos a ir con una en concreto que nos pareció importante resaltar y que creímos que era importante darle un episodio dedicado, ¿no? Sí. Esta idea de que importa de forma sustancial el número de desarrolladores dentro de una red. Vamos a estudiar dentro de este episodio cuáles serían las principales aristas de esta cuestión y también un poco trabajar sobre la idea de, bueno, qué significa realmente el número de desarrolladores, qué implicancia tiene y cómo esto tiene relevancia o no en el funcionamiento en general de la red, ¿no? Cómo esto también se puede desenvolver, obviamente, en el futuro. Sí, en realidad lo que se mencionaba no era exactamente, él decía la cantidad de pull request que hubo, Sí. o la cantidad de commits, me parece que era, del repositorio. Eso fue lo que decían en el debate. Igualmente, si querés lo podemos considerar como dentro de un tema del desarrollo. El desarrollo en sí, digamos, es una cuestión importante dentro de cualquier criptomoneda, ¿no? Sí, O sea, como sabemos, las criptomonedas en general suelen ser de código libre o sea, suelen ser software libre. Bitcoin principalmente es software libre. De hecho, Satoshi Nakamoto creo que lanza el cliente original bajo la licencia del MIT, sí, que es una licencia de código libre que te permite agarrar el código y usarlo para literalmente lo que vos quieras. Y no es una licencia, esto para los que les interesa el software libre, no es una licencia que te obligue a utilizar el software solamente como software libre, es decir, si vos haces una modificación no te obliga a compartirla como software libre. Es decir, vos podrías agarrar algo que está escrito con software libre, bajo esa licencia, y publicar un software privativo en base a ese código, ¿no? claro. Diferente sería, por ejemplo, la licencia GLP, que te obliga a que si vos utilizaste código libre y vos querés publicar una versión modificada de ese software, tenés que publicarlo bajo la misma licencia o una compatible, es decir, tiene que ser código libre también. Entonces, esto es una cuestión interesante, ¿no? Porque, ¿qué significa que un software sea de código libre? Bueno, significa que cualquiera que lo considere necesario puede ir y hacer modificaciones, entre otras cosas. Puede compartir el software, puede hacerle modificaciones, puede correr el software con el propósito que quiera, sin ningún tipo de restricción. Es decir, hay características que comparten todos los software libres. Sin embargo, en el caso de Bitcoin, no es tan sencillo como, bueno, yo cambio algo del código y de golpe cambia la red. Hay reglas de consenso y esto se refuerza porque los mineros ejecutan una versión particular de ese software que es la que mantiene las reglas de consenso. Sí, las llamamos implementaciones. Exactamente. Hay distintos tipos de implementaciones, ¿no? En el caso de BTC, como aclaramos en los videos anteriores, BTC tiene una sola implementación realmente, que es la que hoy en día se conoce como Bitcoin Core. Sí, o sea, hay más, pero BTC, Bitcoin Core es el 99% de lo que usa todo el mundo. Exacto. Es decir, cualquiera que corra hoy en día un nodo de BTC va a estar corriendo probablemente un nodo basado en Bitcoin Core prácticamente sin modificaciones. Es decir, tal cual lo descargó del repositorio, se ejecuta y así se corre. Entonces, las reglas de consenso, que son reforzadas por los mineros, son hechas cumplir por los mineros, están basadas en qué código tiene adentro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el año 2017, ¿no? Cuando tuvimos esta confrontación entre los dos bandos, quienes querían seguir la versión original de Satoshi Nakamoto y quienes querían mantener restrictivo el límite de 1 megabyte y eventualmente introducir otros cambios, como por ejemplo Segwit. Bueno, lo que sucedió es que se descargaron o modificaron el código de Bitcoin Core en ese momento, hicieron modificaciones para permitir que la red escale, aumentando el tamaño máximo del bloque a 8 MB y posteriormente a 32. Y efectivamente hicieron correr una versión diferente del código. Es decir, hubo mineros que se comprometieron con esa versión y dijeron, bueno, vamos a correr esta versión de Bitcoin y no la versión anterior. Que, dicho sea de paso, esa versión nueva no era compatible, bajo las reglas de consenso, con la versión anterior de Bitcoin Core. Con lo cual se genera lo que se conoce como una bifurcación dura o más comúnmente llamada hard fork. Por eso, BTC y Bitcoin Cash son los dos hard forks de la misma rama original que venía desde el 2019 más o menos. Exactamente. Entonces, cuando nos referimos a desarrolladores en este podcast, nos referimos a los desarrolladores
de las implementaciones. Exacto. No los desarrolladores de contados inteligentes, de aplicaciones, de billeteras, de bla, bla. Nos estamos refiriendo a de implementación. Sí, que es a lo que él menciona en el debate cuando habla de cuando se refiere a desarrolladores, a commits, ese tipo de cosas. No se refiere a que hay más aplicaciones en BTC, sino que se refiere a que hay más desarrolladores en las implementaciones, supuestamente. Otra cosa que hay que entender es que las implementaciones, quien decide qué modificación entra o no en la implementación, son los que tienen la llave del repositorio. O sea, un grupo minúsculo de personas, ¿no? Sí. No es que vos haces un aporte y ahí se implementa en el código automáticamente. No, hay miles de aportes que han sido eliminados o simplemente no les prestan atención. Porque si no, simplemente podrías spamear, ¿no? Exacto. Tiene sentido desde ese punto de vista. Pero eso también vale la pena aclararlo. No es que todo pasa. O sea, vos puedes hacer un commit, por ejemplo, diciendo, no, ¿por qué no suben en vez de 1 megabyte a 3 megabytes de máximo? Y no lo hacen. Exacto. ¿Se entiende? Si no, ya lo hubiesen levantado, porque ya alguien lo hubiese mandado. Exacto. Es decir, dentro de los que, digamos, controlan un repositorio, están quienes tienen las llaves del repositorio, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, hay gente que tiene acceso a poder hacer las modificaciones que se publican en las versiones oficiales que se lanzan, en este caso de Bitcoin Core, también en el caso de Bitcoin Cash, en Bitcoin Cash Node, en Knud, en todas las implementaciones que existen, Bitcoin Unlimited. Básicamente todos los desarrolladores no tienen el mismo peso. Exacto. El que tiene la llave tiene más peso que el que no tiene la llave. Totalmente. Ya para arrancar. Entonces no es una cuestión de cantidad de desarrolladores. Vos podés tener infinitos desarrolladores. Puedes tener millones de desarrolladores que manden millones de cambios todos los días al código, pero si no aprueban ninguna de todas las modificaciones, están haciendo un trabajo al pedo, básicamente. Porque no se implementa nada de todo lo que están pensando. Entonces, si quieren podemos ir un poco al por qué BTC, o sea, por qué... Tomémoslo como que sí, ok, tiene más desarrolladores, perfecto. De las implementaciones. Que BTC tiene más desarrolladores que Bitcoin Cash. Lo tomamos como correcto. Bueno, entonces cabe pensar cuáles son las razones por las cuales tendría más, ¿no? Primero es que no tiene un roadmap claro. O sea, el roadmap de BCH es clarísimo. Se aumenta el tamaño de bloque máximo conforme a la tecnología, se solucionan los cuellos de botella y escala. Básicamente. Eso es el roadmap de BCH. El roadmap de BTC es inconcluso, es inmutable, pero le modificamos cosas sustanciales como replace by fee, ¿no? Que los pagos sean, o le sacamos la signa en la firma de las transacciones con Segwit, o hacemos un cambio muy conservador como Taproot y después al final termina teniendo ordinals. Entonces, una de las primeras razones es esta, es que el roadmap no es claro. Entonces, al roadmap no ser claro, no sabes qué desarrollador necesitas para arrancar, ¿no? Pues necesitas de todo. Todo el tiempo va cambiando el roadmap. Exactamente. Entonces, además viven parcheando, ¿no? O sea, si vos haces un cambio, lo haces mal y tenés ordinals, y después tenés que ver cómo solucionarlo, y personalizar desarrolladores, y después más desarrolladores. Entonces, es algo que todo el tiempo va cambiando y se va parcheando, lo van ajustando. Que no significa que no haya errores también en BCH cuando se programa, ¿no? Pero no es así, o sea, es muchísimo más claro el roadmap. Por otro lado, como no quieren escalar en capa 1, no requieren solamente programadores de capa 1. Dicen programadores de capa 2, 3, 4, 5, toda esta cosa que ellos dicen, ¿no? Sí. O sea, en definitiva terminan dedicando mucho tiempo de desarrollo a soluciones secundarias, como por ejemplo Lightning Network. Esta es una de las soluciones que se propone desde el campo de los maximalistas BTC, que dicen, bueno, en el futuro la gente va a utilizar Lightning Network para hacer transacciones diarias y solamente utilizar BTC como una especie de capa de asentamiento. Hemos entrado en extensión en distintos episodios explicando por qué esto no puede ser un mecanismo viable de escalabilidad ni por qué no facilita de ninguna manera la interacción de los usuarios con la red, pero por lo menos nos quedamos con esto, ¿no? De que la principal desventaja que esto tiene es que el desarrollo que podría ir a la capa 1 a mejorar y acercar más a ese roadmap, a ese ideal, ¿no? De Bitcoin originalmente, bueno, se está utilizando en horas hombres para programar en capas secundarias que tienen problemas fundamentales. Dicho incluso por desarrolladores. Creo que había uno que se llamaba René Picard, me parece que era. Y es un desarrollador de Lightning Network que durante muchos años defendió Lightning Network y eventualmente, hace no muchos meses, salió a decir algo así como
y mira, esto estamos teniendo, digamos, estamos llegando a necesitamos más desarrolladores. Estamos llegando a una etapa limítrofe en la cual la expansión que le podemos dar a esta tecnología ya no, digamos, o sea, el margen de acción nos está quedando cada vez más chico. Claro. Dicho de una manera muy elegante, ¿qué significa esto? Y bueno, significa Lightning Network tiene problemas de base que no se solucionan simplemente poniendo más desarrolladores o simplemente haciendo más commits o haciendo... No, es un problema que viene arrastrado por justamente, y esto estaba en el white paper de Lightning Network, el límite de 1 megabyte impuesto artificialmente por la gente que controla el repositorio de Bitcoin. De Bitcoin Core. Entonces lo que tenés es, se crea una necesidad de programadores artificial para que haya más programadores. Básicamente es eso. Y por otra parte tenés a alguien que lo financia, ¿no? O sea, además de que necesitas no solamente programadores capa 1, capa Lightning Network, Liquid, ¿cómo se llama la otra? RSK y así un montón. De todo lo que quieran inventar. Y la 3, ¿no? Porque ahora estamos con la 2, pero supuestamente después se va a venir la 3, sí, la 4 3. Y todo este tipo de cosas que plantean. Que todo eso requiere programadores con distintas habilidades, porque no es lo mismo. No. Y no es lo mismo resolver un problema de Lightning Network, por ejemplo, que un problema 100%. De la capa base. Es decir, cuando nosotros planteamos escalabilidad en la capa base, y es tan sencillo bueno, no quiero entrar en detalle, pero podrían potencialmente ser tan sencillo como modificar una variable, el tamaño máximo del bloque, ¿no? Sí. O establecer algún tipo de mecanismo que permita ajustar dinámicamente esta variable, ¿no? Que es lo que se planteó en Bitcoin Cash, que se va a hacer ahora. Pero bueno, en definitiva, lo que tenés es una solución muy diferente a la de Lightning Network, que es, bueno, necesitamos resolver problemas matemáticos que todavía no sabemos si se pueden resolver, para tratar de ver si con esto podemos expandir el número de usuarios a un número que sea razonable, ¿viste? Y que no se requiera depender tanto de custodios, que es uno de los objetivos de algunos de los desarrolladores de Lightning Network, pero que terminan dándose cuenta y la gente termina yendo a custodios por inercia simplemente, porque el sistema está mal diseñado de base. Es decir, porque los incentivos te orientan a eso. Entonces, cuando vos desarrollás sin tener en cuenta el modelo de incentivos, y te terminan pasando estas cosas. Sí, no importa que pongas letreros en el camino, si los incentivos te llevan por un lado. Exacto. Si la calle está empinada, aunque pongan letreros, cuidado, está empinada y te está cayendo. O sea, sí, por más que digas... Ya estás en la calle, ya te está cayendo. Sí, por más que digas not your keys, not your coins, si la gente no puede tener fácilmente la custodia de sus fondos con transacciones baratas, y la mayoría de las personas van a recurrir a terceros o a custodios para almacenar sus fondos, en definitiva también termina centralizándose, entre comillas, esa parte, ¿no? de la red, ¿no? Que hay más custodios, los cuales pueden ser más fácilmente atacados o agredidos por instituciones gubernamentales, como ha pasado en innumerables ocasiones, o incluso por agentes maliciosos como pueden ser piratas informáticos, este tipo de atacantes que buscan obviamente robarse los fondos de los exchanges. Es mucho más difícil de hacerlo que distribuyendo el riesgo, entre comillas, entre todos los usuarios y que cada usuario tenga sus propias claves privadas, que es lo que se busca hacer con Bitcoin Cash y que es lo que la mayoría de los usuarios de Bitcoin Cash activos hacen. Tienen sus claves privadas. Sí, además esto de tener la necesidad de más desarrolladores por este problema artificial que causás, requiere a su vez que alguien financie a los desarrolladores. O sea, no sale de la nada, ¿no? Todos estos proyectos están financiados de alguna forma. Eso, a su vez, es un método de control, ¿no? O sea, creas una necesidad y creas una dependencia. Y creas una dependencia, exactamente. Que es un poco lo que se hizo con Blockstream. Bueno, ¿qué pasó originalmente con Blockstream, no? Les recomendamos, y esto lo decimos cada 2 episodios aproximadamente, el documental ¿Quién mató a Bitcoin? De la eterna vigilancia, o Unchat, en el cual se comenta, o sea, se explica cuál fue qué rol tuvo Blockstream durante este proceso en el cual Bitcoin estaba transicionando de ser una moneda que se podía utilizar. ¿Y qué es Blockstream? ¿Quién es Blockstream? ¿Y quién es Blockstream? Que podía ser una moneda que pasa, digamos, de funcionar, entre comillas, correctamente, hasta que por cuestiones de número de transacciones empieza a funcionar cada vez peor. Aparece originalmente Blockstream como una empresa que dice: nosotros nos vamos a encargar del desarrollo de Bitcoin Core, aportando desarrolladores, probablemente muchos de ellos extremadamente hábiles y con muchos conocimientos técnicos, gente que está muy bien dedicada a la criptografía y con buenos CVs, digamos. O sea, en ese sentido creo que técnicamente no se les puede cuestionar nada. Hay cuestiones, digamos, después de los desarrolladores que tienen que ver más cómo piensan, quizás, que
en general los desarrolladores tienen como una visión muy... matemática de todo. Muy matemática y, o sea, muy no suelen poder extrapolar problemas particulares a un sistema en general. Entonces lo que te termina pasando es que el desarrollador se enfoca en resolver un problema. Bueno, necesito crear una función que tome estos resultados y estos resultados, pero no entienden... ¿Para qué? Exactamente, qué rol cumple todo eso y cómo afecta al gran esquema de las cosas. Es decir, es como el ingeniero que desarrolla una tuerca para una parte de un auto, ¿viste? Pero no entiende exactamente para qué necesita que funcione bien esa parte, ¿viste? O para qué necesita un auto. Capaz que necesita, ¿viste? Como tener la visión completa del auto y no todas las personas. O para qué necesita el auto directamente, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, podría terminar creando algo muy diferente a un auto. Entonces, siempre están como estas personas que quizás no son desarrolladores, pero que tienen la visión de un proyecto. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque aparecen estas personas con visiones y con una idea clara que no necesariamente tiene un perfil técnico. Se me ocurre, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs, ¿no? Que son estas personas que de alguna manera, si bien tenían alguna formación técnica, quizás no se dedicaron a escribir ellos mismos el código de los programas o los productos que vendían. Sin embargo, tenían la idea global y son quienes dirigen de alguna manera este proyecto. Bueno, de alguna manera Blockstream viene a hacer eso. Blockstream tenía una visión para Bitcoin que no era precisamente la visión que había planteado en su momento Satoshi Nakamoto y que era la que tenía la mayor parte de la comunidad en ese entonces. Para hacer una idea, Blockstream vive de sus segundas capas que ellos hacen, básicamente. Uh-huh. O sea, su principal negocio... Su negocio funciona ya de por sí, más allá de todos los... Blockstream no es una ONG, no es una fundación. No, es una empresa privada con fines de lucro. Exactamente. Está bien que sean... Que crea capas 2, entonces lo que quiere, pero, o sea, sacando toda la parte, si querés, de quién lo financia y por qué, no sé, Mastercard, por ejemplo, financia Blockstream, que ya de ahí da mucho que dudar. Más allá de eso, el propio incentivo de Blockstream es, doy capas 2, ¿y para qué voy a dar capa 2 si no la necesita? Entonces tengo que generar la necesidad de la capa 2 para arrancar. Sí. O sea, es como... Vos necesitas, si la capa 1 funciona bien, la gente no va a consumir tu producto. Exactamente. Si vos tenés a Bitcoin ¿quién quita Liquid si BTC funcionaría bien? Exactamente. Si vos tenés a Bitcoin encadenado y tenés una capa 1 que no funciona adecuadamente y que la mayoría de los usuarios no pueden de alguna manera, digamos, utilizar de manera directa, de forma consistente, segura y confiable, bueno, lo que va a terminar pasando, que es lo que dije hace un tiempo, es la gente se va a ir a capas 2 o a custodios. Sí, y ahí tienen el negocio Blockstream. Blockstream funciona gracias a que provee servicios de segundas capas, entre ellos, por ejemplo, Lightning Network, pero también Liquid, que era como su idea, ¿no? Vender servicios con capas adicionales, como personalizadas, pero con la diferencia de que las ganancias de esas segundas capas no iban a incentivo de la red, es decir, no iban a los mineros, por ejemplo, sino que iban directamente a ellos. Es decir, ellos se beneficiaban económicamente de tener un Bitcoin, un BTC, que no funcionara adecuadamente. Entonces, justamente su introducción a muchas personas en el ecosistema les pareció como un poco ruidosa, ¿no? Y cuando empezaron a hacer este tipo de cambios, este tipo de modificaciones, y empezaron a dejar claro que los desarrolladores que ellos habían promovido no estaban dispuestos a generar un consenso para levantar el límite máximo del tamaño de los bloques, que era lo que se sabía que se iba a hacer desde el principio, entonces se genera un fork contencioso, es decir, una parte de la comunidad se divide, ¿no? Y aparece Bitcoin Cash como la continuación de ese proyecto original. Y por otro lado, BTC con soluciones implementadas por estos desarrolladores de Blockstream. Ahora, ¿esto significa que Blockstream controla todo el desarrollo de BTC y que solamente se introducen cambios que están, digamos, propuestos por los desarrolladores de BTC? Los cambios importantes sí. Quizás hay otras contribuciones. No hace falta que ellos piensen los cambios, simplemente deciden qué cambio. Exacto. En definitiva, no importa tanto eso, sino como, bueno, ¿quiénes son los que controlan las llaves del repositorio? Que era lo que mencionábamos al principio. Los que son los que tienen la llave del repositorio están a sueldo de Blockstream, básicamente. Exactamente. De hecho, originalmente la persona a quien Satoshi le lega las llaves del repositorio Gavin Andresen. Es Gavin Andresen. Y Gavin Andresen siempre defendió la visión original de, bueno, vamos a tener que eventualmente elevar el tamaño máximo. Sí, y los que hoy tienen la llave en el repositorio de Bitcoin Core lo sacaron a Gavin Andresen. Exactamente. A quien Satoshi Nakamoto le legó a él únicamente las llaves. Gavin Andresen las comparte y luego lo sacan a él. Exacto. Es decir, es expulsado por esta nueva comunidad, podríamos decir, de desarrolladores que no considera que Bitcoin debe escalar en capa 1. Sí, exactamente. Entonces, la otra pregunta sería, ¿por qué BCH
tiene menos desarrolladores, ¿no? O sea, por un lado, ¿por qué BTC tendría más? Claro. Y por otro lado, ¿por qué BCH tendría menos? Primero que lo que funciona bien no requiere tantos ajustes. No andas necesitando tocar todo, tanto, ¿no? Viendo qué inventar. Creaste un problema de base y tienes que andar inventando soluciones. Sí, hacer equilibrio arriba de un plato roto. Entonces no requiere todo este desarrollo extra. No estamos pensando en capas 2, 3, 4, 5. Simplemente estamos pensando en una capa 1 que funcione bien. Entonces, sí, tenés cambios. Además es esto, tenés cambios más grandes y mejores para la red en BCH que en BTC, por ejemplo. Claro. O sea, hubo muchos cambios más interesantes en BCH que en BTC. Definitivamente. Tiempo, siendo que tuvo menos desarrolladores. Entonces, por un lado, lo que funciona bien requiere menos, ¿no? O sea, no necesitas, si hay extra, esos desarrolladores de otras redes u otras cosas que ya tiene, que BTC necesitaría por su deficiencia en el diseño, digamos. No esa deficiencia introducida. Entonces, eso ya te marca una diferencia. No tenés la necesidad. No, para nada. Simplemente es, bueno, sí, es mejor agullas de botella. O sea, hay cosas para hacer, obviamente hay cosas para hacer. Aparte, hay un proceso quizás diferente de cómo se introducen los cambios en Bitcoin Cash. En su momento eran vía hard forks, es decir, con actualizaciones en consenso con toda la red cada aproximadamente 6 meses. Sí. Y esto fue desde 2017, de agosto de 2017, hasta creo que 2020. Después se hace un hard fork anual. Se planifica con mucha anticipación. Hay una etapa en la cual varias entidades, desarrolladores y demás se reúnen para debatir sobre estos cambios y eventualmente, una vez que se decide, se implementan mediante largos y, diría yo, bastante tediosos procesos de revisión y testeo. De hecho, por ejemplo, Fer, que ha estado alguna vez en el podcast, ha hecho algunos de esos testeos él mismo. Es decir, hay desarrolladores que están en todas partes del mundo. Sí. Sí, acá no estuvo, me parece que estuvo en el almuerzo gratis. Estuvo en el almuerzo gratis, es cierto. Lo tenemos que invitar a Fer algún día. Sí. Él nos podría haber dado algún insight sobre este tema, pero en definitiva también es una cuestión de si vos simplemente contás los números de commits, sí, no te dice sentido. Nada de eso. Sí. Esto también un commit puede ser modificar una coma. Exactamente. Un párrafo. Exacto. O sea, un commit puede ser eso y un commit puede ser agregar cash tokens, por ejemplo. Todo lo que implica cash tokens. Vos, cuando trabajas en código, lo que haces es creas una nueva branch de ese repositorio en el cual estás trabajando, haces las modificaciones ahí y después haces un pull request con todas las modificaciones. No vas haciendo por cada vez que agregas una línea de código un commit nuevo. Exactamente. O sea, vos haces cambios grandes, acumulados. Y por una cuestión obvia, vos en la rama de producción, que es la que corre los nodos principalmente, especialmente los mineros, ¿no? Que son los nodos críticos de la red, no vas a estar haciendo modificaciones constantemente, haciendo un release cada 2 semanas. Lo que vas a tener son releases que te duran un año. Exactamente. O más inclusive. O sea, potencialmente en el caso de que el periodo para hacer un hard fork crezca más en Bitcoin Cash. Pero por lo menos un año de una versión estable vas a tener. Sí, van saliendo preactualizaciones que modifican alguna cosa u optimizan algo pequeño. Pero esto no significa que constantemente vas a necesitar tener actualizaciones. Y tampoco significa esto que Bitcoin Cash no está siendo desarrollado por nadie. Sí, Todo no. lo contrario, hay desarrolladores activos trabajando constantemente, simplemente que lo hacen en sus respectivos branches y en los momentos quizás que hay que trabajar. Es que aparte hay más cambios en BCH que en BTC. Lógico. Hay mejoras, bastante mejoras más. De hecho, por ejemplo, ahora, el 15 de mayo, se va a estar haciendo la actualización. Es decir, se activa la actualización que se preparó para noviembre. Y después se va a estar empezando a pensar en la actualización del 15 de mayo del año que viene, que se congela o se bloquea el 15 de noviembre. Es decir, el periodo de mayor actividad de los desarrolladores es entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Esos 6 meses donde tenés la mayor actividad de debates y cambios que se tienen que hacer para preparar para la actualización. Sí, exactamente. Entonces, eventualmente no necesitarías tampoco tanta actividad intermedia. Y también hay desarrolladores que están trabajando en proyectos adicionales. Sí, sí. Aparte, no siempre hay más manos significa que es mejor. No. No, también. Muchas manos en un plato decían. Sí, puede ser peor. En la cocina, si muchas personas tocan la comida, mejor que sean algunos y que sean los indicados, ¿viste? Sí. Ahora, también está la pregunta de cómo sabemos que esas personas son las indicadas, ¿no? Y de hecho es una excelente pregunta y Bitcoin Cash tiene una respuesta para eso. Hasta el año 2020 creo que fue,
teníamos... Pregúntale a Mauricio. Por eso, ese era el caso que iba a dar. Hasta 2020, la red utilizaba como nodo principal, los mineros utilizaban como nodo principal Bitcoin ABC, que era, ABC era por Adjustable Block Size Cap, es decir, bloque ajustable, tamaño máximo del bloque ajustable, y era la implementación liderada por Amaury Seyet, que era un desarrollador que había participado activamente durante el 2017 para generar lo que hoy en día se conoce como Bitcoin. El dictador benevolente. Una especie de dictador benevolente como lo fue Satoshi en su momento. Sí, sí. Amaury era una persona no relevante, era de las más relevantes dentro de la comunidad de Bitcoin Cash. Sí. Sin embargo, él tenía ideas que eran, no te diría contrarias al espíritu de Bitcoin, eran contrarias al espíritu de la libertad directamente. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer era cobrarle un impuesto a los mineros para financiar desarrollo. Obviamente, mira vos el esquema de incentivos, ¿no?, que tendría el tipo. Sí, tenemos un episodio hablando de eCash, que ahí es donde se cumplen todos los sueños húmedos de Amaury. Que ahí pueden ver, ¿no?, cómo viene, porque arranca con el 8 y termina con el 32. ¿Qué es lo que terminó pasando? Este dictador benevolente fue pacíficamente eyectado de la comunidad porque los mineros y la mayoría de los usuarios se negaron a utilizar esa versión de Bitcoin. Es decir, que hoy en día ni siquiera se llama Bitcoin, se llama eCash. Porque es algo completamente diferente. Por eso apareció, por eso hoy se usa BSH Node y no se usa Bitcoin ABC o Bitcoin Core. Claro, Bitcoin Cash Node o BSH Node es una implementación que estaba basada en Bitcoin ABC sin el código que cobraba el impuesto a los mineros. Exacto. Cuando se actualiza la red, simplemente se bifurca porque hay nodos que ejecutan esa versión con modificaciones, hay otros que siguen ejecutando la versión que no cobra los impuestos y por lo tanto se genera un nuevo hard fork. Por lo tanto, esto también tiene mucho que ver con el hecho de que es posible expulsar a actores maliciosos de la red, que fue efectivamente lo que se hizo en este caso. Bitcoin Cash Node se queda en este caso de nuevo con el ticker, y aparece eCash como una rama alternativa que hoy en día incluso introducen todavía más cambios. O sea, quieren como meter una especie de proof of stake. Sí, quieren un staking Avalanche, que ganan el 10%. Y subieron del 8% creo que al 32%. Al 32%. Sí, o sea, a los mineros le van a sacar un 42% total. En total. Bueno, a los mineros solamente reciben un pequeño impuesto del 8%. Un 58% de lo que ganan. El resto, el 42%, es ganancia para desarrolladores. Y o para lo que él diga Mauri, básicamente. Exactamente. Entonces, esa es una forma en la cual se puede evitar un dictador que se convierta de benevolente en malicioso. Sí. Y eventualmente, ¿qué va a pasar con esto, no? Porque estamos hablando de cómo esto funciona ahora. Pero también nosotros tenemos un episodio en el cual hablamos de las 2 etapas de Bitcoin. Y hay actores que hoy en día, digamos, dentro de lo que es el mundo del desarrollo, parecen estar escondidos. De hecho, hay desarrolladores que dicen, no entiendo por qué los mineros no se ponen más las pilas, pero bueno, justamente son los mineros estos, ¿no? Los actores silenciosos, que son quienes ejecutan las versiones de Bitcoin que ponen a disposición los desarrolladores, sí, y que terminan haciendo cumplir esas reglas de consenso que están escritas en el código. Es decir, sin el poder de cómputo, los desarrolladores no tienen efectivamente poder sobre la red. Solamente tienen poder si la mayoría de los mineros están de acuerdo en ejecutar su versión del software. Sí. Y justamente, imagínate el día de mañana en el cual los mineros no dependan exclusivamente de la recompensa de la red, sino que dependan principalmente de la actividad de la red, es decir, de las tarifas. Esto implica que los mineros van a tener un esquema de incentivos que va a estar orientado a maximizar o amplificar lo más que se pueda el uso que se le da de la red, y por lo tanto van a estar directamente incentivados a financiar sus propias implementaciones, o por lo menos aquellas que sigan este espíritu, sí, que es el espíritu que había planteado Satoshi Nakamoto originalmente, porque entendía que los mineros al final iban a estar dependiendo exclusivamente de las tarifas y de las transacciones de la red. No era otra la idea original, era el plan que había que seguir para que Bitcoin tenga sentido a largo plazo. Si no, iba a ser simplemente un experimento matemático muy interesante, pero no una moneda durable y que permitiera liberarnos de una vez y para siempre del sistema fiat. Sí. Entonces, los mineros en el futuro van a tener mucho más control que los desarrolladores, y es probable que incluso aparezcan implementaciones que compitan entre sí de los mineros, ¿no? O que incluso los mineros corran sus propias versiones personalizadas del software para poder ser lo más eficiente posibles y para poder tener siempre una ventaja competitiva frente al resto de los mineros. Con lo cual, en definitiva, al final, el desarrollo va a estar siendo abarcado por los mismos mineros, que son los principales beneficiarios de esa actividad en la red.
si vos tenés desarrolladores que se ocupan de que no haya actividad en la red, al final esos mineros van a estar completamente desincentivados. O van a tener que irse a otra red, o van a tener que quebrar y cerrar sus operaciones. Que es lo que eventualmente va a terminar pasando del lado de BTC. Igual no lo necesitan porque tienen sus nodos no mineros. Bueno, esa es un poco la teoría, lo que decía David, que está en los capítulos anteriores del podcast, y en el documento que le escribió, es que los mineros son como esclavos de los nodos. Y en definitiva no, son los mineros quienes tienen el poder último de decisión porque son quienes deciden qué transacciones... Sí, no los desarrolladores y los nodos. Exacto. Son como una especie de combinación, pero en definitiva... Hoy en día los desarrolladores tienen mucho más poder del que van a tener a futuro. Sí, 100%. En el día de mañana los mineros van a estar incentivados primordialmente a tener más transacciones. Y si pero la única forma de mantener ese poder es con inflación. Exacto. Bueno, esta es una propuesta interesante porque Peter Todd, que fue uno de los que se encargó de introducir... Todo está relacionado. Sí. Peter Todd fue el que se encargó de introducir allá por 2013 la narrativa de que BTC... Oro digital. Era un oro digital y que tenía que tener un límite máximo de 1 megabyte y que tenía que tener escasez. Después, que se iba a poder escalar en capas dobles. Sí, replace by fee y full replace by fee el año pasado. Y hoy en día, ¿qué es lo que está proponiendo? Tail emission. Tail emission que equivale a inflación. Sí, inflación hoy infinita. Es inflación. Sí, una emisión fija por bloque infinita. Pero bueno, si se Pero puede. Así se arranca, ¿no? Si le sacas el 21 millones. Bueno, mira cómo empezó Mauri. Empezó con el 8% y lo subió al 42%. O sea, es así. O sea, Peter Todd no va a tener otros incentivos distintos a eso. Es decir, mientras más puede expoliar de los mineros, mejor. No digo que Peter Todd sea mala persona, que lo es en términos de retrasar el desarrollo de Bitcoin y evitar que se genere una adopción masiva en una tecnología en la cual ya hoy probablemente ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación porque opinar de forma contraria sería prácticamente decir una locura, pero por lo menos entendemos que hay ciertos actores que cuando te proponen algo tenés que ver qué es lo que están queriendo hacer realmente de fondo. Y en este caso Peter Todd yo creo que era una persona muy inteligente que podía anticiparse a esto y ahora está simplemente diciendo lo de Tail emission porque se anticipa al colapso que puede venir en el día que BTC no tenga suficientes tarifas por emisión de nuevas monedas. Sí, ni inflación. Suficiente recompensa por emisión de nuevas monedas para mantener incentivados a los mineros. Entonces, sí, o sea, esto debería venir en los próximos 8 o 12 años máximo. Pero ya debería venir de antes porque lo tienen como que tener. Te 8 años. Capaz. Sí, 2 años, o sea, 3, 4 halvings más como mucho. Sí. Entonces, ahí ya tenés una gran... sacando de este año, te diría 2, 3 halvings. 2, 3 halvings, ya estás en 0 punto algo. Por eso, o sea, estás por debajo del BTC. Sí, capaz ahí es momento para que diga, tipo, bueno, clavémoslo acá. Claro. Mantengamos esta inflación. No voy a decir cuál es el número, simplemente mantengamos esta para no estar infinito más allá. No va a parecer mucho, pero por lo menos es como... En el corto plazo. Inicialmente... En el corto plazo. En el corto plazo. Inicialmente es lo que va a hacer. Eventualmente van a querer que sea arbitraria. Sí, la van a ir modificando. No alcanza. Claro. Debería ser un algoritmo de inflación. Sí. Así que bueno, yo de momento creo que dije todo lo que tenía para decir. Sí, también, sí. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el episodio. Este fue un episodio un poco más técnico, pero también tocando esto del sistema de incentivos. Estén atentos, obviamente, a este tipo de personas que aparecen como salvadores o demás, y estudien mucho el modelo de incentivos original, porque ahí en definitiva es donde está la clave para entender la tecnología de Bitcoin tal cual fue planteada en su momento por Satoshi Nakamoto. Sí. El sistema de incentivos original funciona, está bien, es robusto y es sostenible a largo plazo. Modificarlo requiere obviamente la acción de ciertos desarrolladores, pero en definitiva esos desarrolladores eventualmente terminan teniendo más poder y más influencia de la que les corresponde a largo plazo por ese mismo modelo de incentivos, que es lo que explicábamos recién. Si vos tenés mineros incentivados, es muy poco probable que Bitcoin sea destruido porque son los primeros, los mineros los primeros en salir a defenderlo con su poder de cómputo, con las reglas de consenso, reemplazando y corriendo sus propias versiones de Bitcoin. Confiamos en que el futuro de Bitcoin Cash sea este. Sí. Hoy en día probablemente los desarrolladores de los nodos de Bitcoin Cash tienen más poder de que les va a corresponder y está bien que así sea, pero en el futuro necesitamos tener más transacciones para poder lograr transicionar lo más rápido posible a esa nueva etapa en la cual la competencia directa entre mineros sea total y absoluta, que es como lo ideal, ¿no? Nosotros confiamos en el proceso de mercado y la competencia es siempre sana y siempre mejora para el usuario final y en este caso también mantiene a full la seguridad de la red. Así que es muy importante entender esto porque después nos pueden engañar
fácilmente y nos pueden querer meter desde Replace by Fee hasta Segwit, hasta eventualmente inflación discrecional. Sí. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Telegram, en Twitter, en Instagram. Nos pueden seguir también en Memo, que es la red social de Bitcoin Cash. Y nos estaremos viendo la semana que viene. Sí. Que terminen bien. Chau, chau. Chau, chau.